Buenos días y bienvenidos a este tercer día de nuestro Congreso Digital de Sanación. Con esta plática sobre la libertad interior nos adentramos en lo que es la tercera parte de nuestro camino que estamos haciendo de sanación personal y de sanación interior. En esta tercera parte lo que hacemos es pedirle al Espíritu Santo que nos dé nueva vida, que se haga presente en nuestras vidas, que inunde nuestro ser, nuestro corazón de su presencia y que nos dé nueva vida. Es el Espíritu Santo quien nos llevará a la verdad plena de nosotros mismos y de nuestras relaciones con Dios, con los demás. Antes de entrar en el tema, yo quisiera compartir con ustedes dos anécdotas, dos experiencias que me tocó vivir hace algunos años ya como sacerdote y que creo que nos pueden ayudar a adentrarnos más en este tema. Yo llevo 5 años aquí en Monterrey, resido aquí, pero antes de Monterrey estuve en Madrid. Y estando en Madrid, acercándose la fecha de Navidad, yo sabía que había con quien tenía relación, había un hermano sacerdote legionario en Ávila. Le habían pedido durante un tiempo ser el capellán de uno de los conventos de las Carmelitas Descalzas. Pedí permiso para irme unos días con él, acompañarlo, pasar la Navidad allá con él y aprovechar también para conocer más sobre la vida de ellas, de las Carmelitas, conocer su vocación y al hacer esa experiencia pues también que me ayudase a mí en mi vida espiritual. Recuerdo estando en Ávila, no sé si ustedes conozcan lo que es la vocación de las Carmelitas, es una vocación muy especial para la Iglesia. Ellas cuando reciben el llamado del Señor, no solo es un llamado para ser religiosas carmelitas descalzas, sino que además reciben un llamado para estar dentro de un mismo convento durante toda su vida. Y vamos a decir que si en un convento de las Carmelitas, que hay un tope de monjas en cuanto al número, que son 25 si no me equivoco, pues hay lista de espera. Y si una de ellas fallece, entonces ya una de las que está en lista de espera puede entrar al convento. Y era el caso de Ávila. Y ahí el convento estaba a tope. Las hermanas, cuando ellas entran al convento, es una experiencia muy profunda. Ellas se despiden de su familia, de su comunidad, y entran al convento. Y prácticamente desde que entran no vuelven a ver a su familia, sino es detrás de unas rejas. Entonces esa experiencia pues era muy, muy particular para mí. Estando ahí en Ávila tuve la oportunidad, ellas tienen dentro del convento lo que ellas llaman un locutorio, que es donde pueden recibir visitas. Ellas están del otro lado del locutorio, detrás de una reja, mientras que las visitas están en una sala. Me tocó estar con un grupo de jóvenes que venía de Madrid y era un momento para dialogar, para convivir con ellas, para hacerles preguntas. Y uno de los jóvenes que estaba ahí, atrevido, este joven, levanta la mano y les dice: hermanas, una pregunta. Y les dice: ¿no será que ustedes, o no es que ustedes se sienten encerradas ahí dentro? Se escucha un silencio total en el aula y una de ellas responde y le dice al rostro, a los ojos, le dice: nosotras, son ustedes los que están encarcelados, son ustedes los que están amarrados, son ustedes los que son esclavos de su egoísmo, de sus pasiones. Y empieza a darnos una cátedra a todos los que estábamos allí de vida espiritual, de desprendimiento. Y un desprendimiento que implica ese despojarse de las cosas de este mundo. Y esa era la experiencia de esa monja. Regresé de Madrid a México, me pidieron que viniera a Monterrey y estando en Monterrey, un par de años después de haber llegado, me invitaron a formar parte de la pastoral penitenciaria. Y esta es la segunda anécdota. Fui capellán durante 2 años de uno de los penales femeniles de aquí de Monterrey.
Estábamos en esa experiencia del penal y íbamos una vez por semana, un sacerdote y un servidor, íbamos a administrar los sacramentos, a confesar y a celebrar la Eucaristía. Era un día 10 de mayo, estábamos celebrando la fiesta del Día de las Madres y después de la misa tuvimos allí una kermés, una verbena donde se le fueron entregando a las internas pues diferentes cosas, ¿no?, que necesitaban, juguetes para los niños, los hijos de las internas, en fin. Y había una, vamos a ponerle nombre, Rosy, una interna, que tú desde que llegabas te llamaba la atención por su forma de vestir. Era toda rapada, pelona, con muchos tatuajes, con bermudas. Y digamos, de esas personas que no te daba buena espina, y sobre todo por el contexto en el que estábamos. Estábamos en esa kermés y ella, estando con un grupito como de otras 7 personas, me llama y me dice: padrecito, venga, siéntese aquí. Y empezamos a platicar, me hacían preguntas, las iba respondiendo con mucha prudencia. Y ella, en corto, Rosy, me dice: padre, me encantaría conocer más a Dios, me encantaría hacer una experiencia de Dios. Aquí muchas hablan de Él, pero yo no lo conozco. Me dice: hace un tiempo ni siquiera podía verlo a la cara. Yo decía: ¿por qué? Y me dice: imagínese, con 10 homicidios no podía, me daba vergüenza, me daba pena, no podía acercarme a Él. Pero yo quiero hacer una experiencia de Él. En las siguientes semanas, ahí quedó esa experiencia. En las siguientes semanas, cuando visitaba el penal, era ella quien me recibía, me daba un abrazo, me acompañaba a la iglesia, a veces se quedaba para la misa, a veces no. Estaba en un camino yo diría de conversión, un camino de reconciliación consigo misma. Y recuerdo pláticas con ella que me decía: padre, si yo volviera atrás, seguro que no haría lo que hice. Y con las lágrimas en los ojos me decía: yo quisiera salir y poder decirle a mis hijos que no sigan el mismo camino, que se alejen de las drogas, que se alejen de ese camino fácil para conseguir lo que tú crees que necesitas, pero que no es cierto. Estas 2 historias nos pueden llamar mucho la atención. Y diría uno: bueno, ¿y qué tienen en común? Y la verdad es que sí hay algo en común que yo descubrí con el tiempo. Y es ese deseo y ese anhelo de nuestro corazón de ser libres y de sentirnos libres. La Carmelita siguió un camino de seguimiento radical del Señor y ahí encontraba esa libertad. Rosy, la interna en este penal, no era ese camino el que había escogido ella, pero sus decisiones tenían consecuencias. Y esas consecuencias de sus decisiones le llevaron a estar ahí interna, confinada, a ese lugar, a esas 4 paredes. Las 2 deseaban esa libertad, deseaban esa felicidad. Y aquí lo interesante de estas historias hay un tercer personaje, que somos tú y yo, que es ese joven que le preguntaba a la Carmelita si ellas se sentían encerradas. Somos nosotros que estamos en este mundo y que vemos y contemplamos muchas realidades, pero a veces nuestro mundo interior no lo conocemos y no nos damos cuenta que también nosotros estamos, que somos esclavos, que somos prisioneros de nuestro pasado a veces, de nuestro pecado, de las dificultades que se van presentando, factores. Pero la realidad es que ninguno de estos factores nos determinan, nos definen. La auténtica libertad no depende de factores externos. Se vive y se experimenta en lo profundo de nuestro ser. Con esto introduzco el tema de la libertad interior. Y aquí nos podemos preguntar: ¿qué es lo que nos hace libres? ¿Cómo podemos sentirnos profundamente libres? Juan Pablo II, en una de sus documentos, en una de sus encíclicas, en el año 1993, El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor, nos decía:
Libertad no es la habilidad de hacer lo que quieras y cuando quieras. Libertad es la habilidad de vivir responsablemente en la verdad de nuestras vidas, en la verdad de nuestras relaciones con Dios y con los demás. Por tanto, hay una relación muy estrecha entre libertad y verdad. Y por eso escuchamos a Jesús en el Evangelio de San Juan decirnos: la verdad los hará libres. Nos hemos dado cuenta en este congreso que hay muchas situaciones, hay muchos factores que afectan para bien o para mal este mundo interior. Y es necesario, y quizás esta es la tesis de fondo, es necesario una intervención divina que nos permita vivir en la libertad de los hijos de Dios. De hecho, uno de los frutos más importantes, más hermosos de este camino de sanación interior es precisamente la libertad. Es increíble la sensación interior en nuestro corazón de sabernos libres. Vemos el mundo, vemos las personas, las circunstancias, nuestra propia vida, vemos nuestra vocación, nuestra misión con otros ojos, porque hay una intervención directa de Dios en nuestro corazón. Porque Dios tiene esa capacidad de arrancar el corazón de piedra que con el tiempo, sin querer, se va endureciendo y pone un corazón nuevo. Esa es la gracia de Dios. Sanar es dar nueva vida. El padre Robert de Grandis, en su libro Perdón y Sanación Interior, nos dice lo siguiente: la sanación interior es la restauración del hombre interior. Mente, emociones, recuerdos dolorosos, deseos. Es el proceso por el cual, mediante la oración y los sacramentos, somos liberados de nuestros sentimientos más profundos de rechazo, abandono, ira, autocompasión, vergüenza, culpabilidad, miedo, odio, inferioridad, condenación, juicio, desesperanza, confusión. Hay tantos sentimientos que se van, repito, sin querer, acumulando en nuestro interior y no nos permiten seguir adelante, no nos permiten amar como nosotros quisiéramos, no nos permiten volar como nos encantaría y desearíamos volar. Hace unas pláticas en este mismo congreso, ustedes escucharon una plática sobre los anhelos y los deseos del corazón. Si nosotros le preguntáramos a Dios cuáles son sus deseos, ¿qué hay en el corazón de Dios sobre nosotros, sus hijos? ¿Qué anhela, qué desea de nosotros? Me voy a ayudar de algunos pasajes de la Escritura precisamente para ir descubriendo qué hay en el corazón de Dios Padre. ¿Qué es lo que anhela para nosotros? En el libro del Génesis nos narra la creación, cómo fue creado el universo, cómo fue creado todo. Y llegó un momento en que dijo: vamos a crear al hombre. Vamos a crear al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Y crea al hombre. Y cuando lo crea, le dice: todo esto es tuyo. Es como si Dios nos dijera: todo lo mío es tuyo. Dios desea que seamos personas profundamente libres, que vivamos en esa libertad radical, que es su libertad y que nos comparte a nosotros esa libertad. Ese es el deseo de Dios. Nos hizo libres porque es la única manera de que se dé un amor real y auténtico como respuesta a su amor. Es en la libertad que elegimos el amor. Siguiendo en el libro del Génesis, Dios baja al jardín del Edén buscando a esa criatura amada y no lo encuentra. Y le pregunta: ¿dónde estás? Con la caída, con el pecado, se rompe esa armonía, se rompe esa libertad original en la que nosotros vivíamos, en la que el hombre original vivía. Al hombre le da vergüenza saberse desnudo.
le da vergüenza. No podemos ver a Dios a la cara porque nos da pena. No podemos ver a los otros porque nos da vergüenza. Dios nos quiere libres, y haría cualquier cosa para lograrlo. Más adelante en la Escritura nos vamos al libro del Éxodo, y en el libro del Éxodo nos narra cómo Dios tiene dentro de la historia de salvación, quiere liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dice el libro del Éxodo: los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. Dios oyó sus gemidos y se acordó de la alianza que había hecho con sus padres. Este pueblo de Israel se definían a sí mismos como esclavos. Efectivamente, eran esclavos, vivían en la esclavitud, pero en su interior había un sentimiento profundo de ser esclavos, y parecía que esa era su identidad. Porque incluso habiendo sido liberados de Egipto, habiendo sido liberados de la esclavitud, ellos seguían desconfiando de Dios y se ponían a alabar otros dioses, a adorar otros dioses. Habían perdido su identidad de ser hijos de Dios. Aunque fueron liberados de Egipto, ellos se sentían y se definían como esclavos. Qué importante es, queridas familias, queridos hermanos, qué importante es ir a la fuente de esa esclavitud para poder romper con esas mentiras, con esas ataduras, con esas falsas identidades. Dios recuerda continuamente al pueblo de Israel y nos recuerda a nosotros esa alianza que Él tiene con su pueblo, que Él tiene con nosotros. Yo seré para ti un Dios, yo seré para ti un Padre, y tú serás para mí, mi pueblo, mi hijo. Finalmente nos recuerda San Pablo que en la plenitud de los tiempos Dios envía a su Hijo para salvar al mundo. No para condenarlo, sino para salvarlo. Jesús vino a sanar y a salvar lo que estaba perdido. Dios vino a liberar al que estaba prisionero, al que estaba cautivo, al que estaba encarcelado, prisionero. Yo creo que todos nosotros deseamos profundamente esa libertad de la que estamos hablando. Yo creo que todos nosotros quisiéramos conectar con esos deseos de Dios y que fueran también nuestros propios deseos de poder ser libres y de poder sentirnos libres. Pidamos el día de hoy, en este último día de este camino de sanación, pidamos esa gracia al Espíritu Santo, que nos dé nueva vida, que nos dé un nuevo corazón, que nos permita aceptar nuestro pasado, que nos permita perdonarnos a nosotros mismos, que nos permita perdonar a nuestro prójimo, para poder ver hacia adelante, para poder ver nuestro futuro con una profunda esperanza, porque somos esos hijos amados por Dios. Como anécdota personal, y esto quizás es un poco más íntimo, la verdad es que de repente me cuesta un poco compartirlo, pero es parte de ese proceso de sanación que vivimos todos. Yo recuerdo que me costó mucho a mí llegar a ser sacerdote. No solo por el tiempo, 12 años y medio, como el resto de los legionarios, es más o menos ese tiempo, pero más fue un camino difícil, interior. Y sobre todo el último año para mí fue muy difícil, muy doloroso. 2009, yo me ordené en el 2010, 2009, sale la noticia de nuestro fundador y prácticamente pues se nos caen, ¿no? Se sacude el árbol y se nos caen quizás esas seguridades, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? Recuerdo momentos de oración, de estar en la capilla y de preguntarle al Señor con ese miedo interior, de decirle: Señor, ¿es el momento de ordenarme sacerdote? ¿Es en la legión? Revélate, dime qué es lo que quieres. Finalmente me ordené sacerdote en el 2010, pero yo recuerdo que en esos primeros 3-4 años de sacerdote yo interiormente no estaba bien. Yo sentía
veía que se habían acumulado diferentes sentimientos en mi interior, sentimientos de decepción, de desconfianza, de engaño, de miedo, de traición. Y me costaba mucho, veía esas manifestaciones de los sentimientos, aunque no le podía poner nombre a esos sentimientos, yo sí veía y notaba, percibía esas manifestaciones. Yo no confiaba igual en los demás. Yo no confiaba igual en mis hermanos, en mis superiores. Y el miedo de fallar me paralizaba, ¿no? Como pasa, y es muy humano, y como nos pasa a cualquiera, ¿no? Esos miedos interiores nos van paralizando, nos frenan. Y como si estuviésemos encadenados a ese pasado, provocado por nosotros o por alguien más. Gracias a Dios, gracias a la intervención divina que les comentaba hace un momento, he podido en este tiempo reconciliarme con el Señor, reconciliarme consigo mismo, reconciliarme con mi vocación legionaria. Y ahora puedo hablar con total libertad, incluso de aquellas cosas que no me parecen. Cuando me pasa algo, cuando necesito ayuda, me siento probablemente más sensible, más humano. Y quizás no me da miedo mostrarme ante los demás como una persona necesitada, que necesita de un consejo y que levanta la mano y que se siente vulnerable o que se siente con alguna necesidad. Yo sentía que mi corazón se estaba endureciendo sin darme cuenta y Dios hizo su obra. Dios arrancó ese corazón de piedra. Y es algo que le pido todos los días, ¿no? Que no permita que mi corazón se vuelva a endurecer. Creo que esto es una muestra de lo que nos pasa a todos nosotros, o que nos puede pasar a todos nosotros, independientemente de las circunstancias. La intervención de Dios hace nuevas todas las cosas. Dios es amor. Dios nos ama profundamente. Somos sus hijos amados y se complace en sus hijos. Y esa es nuestra identidad más profunda. Nunca nos olvidemos de ello. Y cuando tengamos claro y vivamos con plena conciencia de que somos hijos de Dios, entonces podremos ver nuestra vida presente y podremos proyectarnos hacia el futuro con una libertad muy grande, muy especial. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y esto es lo más grande que Dios puede hacer por nosotros, ¿no? Dar su vida. Porque Él nos dice en el Evangelio que no hay amor más grande sino aquel que da la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Vivir en la libertad de los hijos de Dios nos permite, queridos hermanos, evitar preocuparnos por el qué dirán los demás. Nos permite dejar de angustiarnos por el deber ser, por no alcanzar ese ideal, por sentir que no alcanzamos ese ideal, ese modelo que nos hemos propuesto, que a veces no logramos ser fieles a nuestros propósitos y nos angustiamos. Vivir en la libertad de los hijos de Dios nos permite eso, dejar de angustiarnos por esas cosas. La santidad no es para aquellos que son impecables, sino para aquellos que saben permanecer en el camino de la lucha y que se entregan todos los días por ser cada día mejor. La santidad es vivir con toda responsabilidad cada momento, pero ligeros de equipaje. La santidad es vivir y tomar nuestra vida en nuestras manos y voluntariamente ofrecérsela al Señor. Finalmente, la santidad es vivir de cara a Dios. Vivir para agradar a Dios, para que Él sea conocido, para que Él sea amado. Yo les deseo a todos y le pido al Espíritu Santo que se haga presente en la vida de cada uno de ustedes y que les conceda esa gracia. Que les conceda la gracia de un nuevo ser, de un nuevo corazón. Y que puedan voltear atrás a su pasado, reconciliarse con Él, que puedan ver a su entorno, con sus seres queridos, con las personas que se han encontrado en la vida y que puedan verlos a la cara,
que puedan perdonarlos o que puedan pedir perdón. Y sobre todo que vean hacia el futuro con muchísima esperanza. Y todo esto es un proceso donde Dios va haciéndose presente. Es un camino donde no lo hacemos solos, porque Dios quiere llevarnos a través del Espíritu Santo esa verdad plena de nuestras vidas. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que Dios haga nuevas todas las cosas en nosotros y en nuestras familias, en nuestros hogares. Que así sea.